gusto saludarles. Bienvenidos a Conversando con Anabela Cardona. Saben que siempre es un verdadero placer poderlos saludar y compartirles este contenido. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante que es la primera declaración y la etapa preparatoria. Para algunos podrá parecer un tema sencillo, sin embargo, me lo requieren constantemente y pues yo atiendo a las peticiones que ustedes me realizan y por eso vamos a hablar hoy de este interesante tema, porque sabemos que no todos tienen esa experiencia y pues aprendemos siempre que podemos compartir estos temas y me lo han requerido mucho, y también vamos a hablar de la importancia que tiene que ustedes como profesionales también tengan una participación activa, que tengan un rol activo en la etapa preparatoria. Así que, saben, bienvenidos. Si están ya en su casita, jalen su cafecito para que podamos conversar más a gusto y que este tiempo sea bien aprovechado. También acá en el chat me pueden escribir, aquí les voy contestando de una vez sus inquietudes, porque es muy importante para mí poder responder esas dudas o inquietudes que ustedes tengan. También sus comentarios son muy valiosos, acá en el chat los podemos ir conversando, así que gracias a ustedes por esa fiel sintonía. Saben que este contenido lo preparamos con mucho cariño, compartiéndoles desde la experiencia, porque eso es muy valioso. Y esa experiencia, ¿cómo la adquirimos? En primer lugar, el tiempo, pero ese no va a ser siempre el factor determinante. Aunado al tiempo, es el quehacer diario, esa práctica constante que es la que nos permite poder conocer los temas, poderlos transmitir. Y gracias a todos por sus comentarios que me dicen siempre aprendo algo. Esa es la finalidad, poder compartir con ustedes. Así que sean bienvenidos y empecemos a conversar de este interesante tema. Cuando hablamos de la primera declaración, pues esta es una etapa muy importante. ¿Y por qué se llama primera declaración? Muchos dicen, pero si podría ser solo la declaración. Sí, y lo acostumbramos llamar primera declaración porque va a ser ese primer contacto de la persona que se encuentra sindicada de la comisión de un delito para poder expresarse, para poder contarle al juez qué fue lo que pasó. Esa ya es una decisión, ¿verdad? Porque también recordemos que la persona que es indicada tiene ese derecho, ya sea de declarar o de abstenerse de declarar. Esa ya será decisión de la persona sindicada, que será una decisión que deberá tomar con usted como su abogado defensor de confianza, y usted va a ser el más indicado en poderle asesorar si debe declarar, si usted considera que no debe declarar. Eso ya será algo en lo que ustedes tendrán que ponerse de acuerdo, y es importante que tengamos presente que precisamente por esa razón es que se le llama primera declaración. Y recordemos que en el curso del proceso el sindicado puede declarar todas las veces que él quiera, todas las veces que sea necesario, incluso antes de finalizar el debate. Sabemos también que le asiste ese derecho. Durante toda esta primera instancia, él puede declarar. Ya en la segunda instancia, pues esa es otra historia, ¿verdad? Porque en muchos casos ya ni siquiera es necesaria la presencia del sindicado, porque ya estamos hablando de recursos técnicos. Y cuando hablamos de recursos técnicos, es al abogado defensor a quien realmente le compete esa tarea, a quien le compete hacer ese argumento técnico. En esta audiencia de primera declaración pueden darse varias circunstancias. Pues lo primero va a ser que ya sabemos, el juez va a verificar la presencia de todos, ya va a estar ahí la persona, puede ser que esté libre, puede ser que esté privado de libertad, pueden darse esas dos circunstancias y todo dependerá del caso, ¿verdad? Porque también hablemos un poquito de la presentación espontánea, que este es un mecanismo cuando alguna persona se entera que tiene una orden de aprehensión, puede acudir a su abogado y el abogado puede hacer esa solicitud para que la persona pueda presentarse de manera espontánea a solventar su situación jurídica sin necesidad que
tenga que ejecutarse esa orden de aprehensión de esa manera fea que suele darse, ¿verdad? Que por ejemplo hay puestos de registro y ahí en ese puesto de registro es donde aprenden a alguien, se vuelve un tema sumamente mediático y en muchísimos casos las personas están en toda la disposición de solventar su situación jurídica, en toda la disposición de coadyuvar con la averiguación de esa verdad real, material e histórica, que es la verdad que importa acá en el proceso penal, porque pues al proceso penal es eso lo que interesa y para coadyuvar también a esos fines del proceso. En esta audiencia de primera declaración, pues es muy importante y siempre insisto con el rol activo de la defensa. Ya pasó ese tiempo en el que solo era de ir a hacer acto de presencia y esperar a ver de qué se equivoca el Ministerio Público o qué falencias tienen los medios de investigación del Ministerio Público. Aquí hay que ser abogado proactivo, asumir ese rol activo porque sus peticiones tienen mucho que ver, su argumentación tiene mucho que ver y una buena defensa, y se lo digo por experiencia, una buena defensa puede cambiar un resultado de cualquier audiencia, de cualquier resolución, porque cuando usted argumenta, cuando usted conoce ese caso, eso se nota. Y usted está en toda la facilidad de poder argumentar, de poder rebatir también otros argumentos. ¿Qué puede suceder en esta audiencia de primera declaración? Pues el punto esencial va a ser, en primer lugar, que le van a hacer a saber a la persona sindicada todos sus derechos, esos derechos constitucionales que le asisten, y el juez le hace saber todos esos derechos que son garantías de las que se encuentra revestido esta persona que está llegando a enfrentar este proceso penal. Y esas garantías son importantes porque deben respetarse, tal como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, precisamente el indicarle también que no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes, ¿verdad? Todas estas circunstancias y estos derechos que le asisten se le deben de explicar. Posteriormente, pues ustedes ya lo saben, solo lo estamos hablando de manera muy general para poder llegar ya al momento de la investigación, que es lo que más me interesa resaltarles, precisamente por la importancia que tiene la defensa en proponer también las diligencias de investigación que pueda considerar que son importantes, que son útiles para sustentar su tesis de defensa. Bueno, ya transcurrida esta audiencia, lo primero que se va a discutir es esa probabilidad de ligar a proceso a la persona, porque se considera que existen indicios racionales suficientes para creer que pudo haber participado en la comisión de ese hecho que se le está imputando. Si la persona es ligada a proceso, ¿qué es lo que va a suceder? La ligan a proceso y aquí viene un punto esencial. Puede ser que lo liguen a proceso con la calificación jurídica que el Ministerio Público está solicitando, porque en esa imputación tiene que haber circunstancias de tiempo, lugar, modo, calificación jurídica. Y ahí tiene usted precisamente que estar atento a esa imputación, porque si falta alguna de estas circunstancias, ya sea de tiempo, de lugar o de modo, y si usted no comparte también la calificación jurídica que el Ministerio Público está solicitando, usted como abogado defensor tiene que hacer esa petición. ¿Podría usted plantear un cambio de calificación jurídica, por ejemplo? Bueno, en este momento ni siquiera sería cambio porque no tenemos aún una persona ligada a proceso. Pero es importante realmente que usted pueda argumentar en relación a las evidencias que están siendo presentadas en esa audiencia. Acá, pues todos los sujetos procesales tienen un papel importante y la defensa tiene que verificar todas estas circunstancias, y si usted advierte, por ejemplo, que no tienen circunstancias de tiempo,
pues será parte de su alegato, ¿verdad? Si no hay unas circunstancias del lugar, será parte de lo que usted tendrá que alegar. Pero bueno, usted alegó de todo, usted es un excelente abogado, pero pues el caso daba para que ligaran a proceso a su defendido. Lo ligan a proceso, porque eso es precisamente lo que se está discutiendo, esa probabilidad y esos indicios racionales suficientes para poder ligar a proceso a la persona. Posteriormente a esto viene otro momento muy álgido y muy interesante. Y aquí también hablemos del procedimiento especial de aceptación de cargos, que el procedimiento especial de aceptación de cargos permite que la persona que ha sido ligada a proceso pueda acogerse precisamente a esa aceptación. Por lo tanto, si a su defendido ya lo ligaron a proceso, usted tendría la posibilidad, al conversar con él, de poder ver esa probabilidad de poder también, si fuera el caso, de sugerirle la aceptación de cargos, algo muy importante. La aceptación de cargos, la aplicación del procedimiento especial de aceptación de cargos, debemos considerarlo como la última alternativa. Y este consejo también va para todos nuestra audiencia que no son abogados. El procedimiento especial de aceptación de cargos debe ser la última alternativa, no la primera. ¿Y por qué debe ser la última? Porque le deben explicar a la persona ya sindicada en ese momento que nacen ciertos derechos y explicarle, por ejemplo, que la sentencia que se va a dictar en el procedimiento especial de aceptación de cargos va a ser una sentencia de condena, que esa sentencia de condena le va a generar también antecedentes penales. Se le tiene que explicar también que esa sentencia condenatoria va a generar esa obligación de reparar el daño causado a través de la reparación digna. Si usted ya le explicó todo esto a su defendido, y si para nuestra audiencia que no son abogados también para que lo tengan presente, es importante tener conocimiento de todo esto previo a decidir, por ejemplo, si es lo mejor un procedimiento especial de aceptación de cargos o si lo mejor es continuar por la vía del procedimiento común. Este será un análisis que se tendrá que hacer de manera conjunta, tanto el sindicado como su abogado, y poderlo consensuar, pero sí es importante que se analice toda la perspectiva del caso para poder tomar la mejor decisión y que el abogado pueda brindar la mejor asesoría. Igual, hay en el caso del procedimiento especial de aceptación de cargos, hay varios momentos para su aceptación, y el primer momento, que es desde esta audiencia de primera declaración hasta antes de la apertura a juicio, por lo tanto todavía tienen un plazo largo para poder tomar la decisión y poder ver cómo va evolucionando esa investigación que realiza el Ministerio Público. Entonces ya tenemos a la persona ligada a proceso. Viene otro momento muy importante, que es precisamente la discusión de las medidas sustitutivas o la prisión preventiva. Pero quiero hacer énfasis en algo, porque aunque ustedes no lo crean, y sé que a nadie de ustedes le pasa, sabemos que nuestra audiencia son abogados muy preparados y que a ustedes no les ha pasado, pero en la vida real pasa, y lo he visto ya en varias ocasiones, en medios de comunicación lo hemos visto también. ¿Qué es lo que usted como abogado puede solicitar en esta audiencia de primera declaración? Lo que usted va a solicitar va a ser una falta de mérito, básicamente. Esa va a ser su petición, o también lo que decíamos, que se le pueda ligar, pero por una calificación jurídica distinta a la que se está solicitando. En esta audiencia usted no puede pedir un sobreseimiento porque no es el momento. No puede hacer, por ejemplo, petición de una clausura provisional porque no es el momento. Y perdonen, reitero, ustedes yo sé que lo saben, pero tenemos audiencia también que no se dedica al ámbito penal. Muchos me han escrito y me dicen, no me dedico al ámbito penal. Gracias a todos por sus comentarios. Y
Gracias también por comentarme que derivado de este contenido que nosotros compartimos con mucho cariño, que cada vez les llama más la atención el ámbito penal y que es apasionante realmente. Todo es de agarrarle el amor. Miren, de verdad, el derecho penal es tan apasionante y gracias a todos los que siempre me dicen que ya le están encontrando precisamente ese gusto al derecho penal que les llama la atención cuando lo podemos conversar. Y por eso es que muchas veces explico también desde una manera sencilla porque tenemos audiencia diversa y muchas gracias a todos por ese espacio que nos dan, por dejarnos entrar a la intimidad de sus hogares. Hoy domingo, que es un día tan familiar, gracias porque nos permiten poder entrar a sus hogares y poder compartir con ustedes esos temas. También aprovecho a invitarlos a mi contenido en TikTok y en Facebook, en el cual en ambas plataformas estoy como Anabela Cardona. Ahí constantemente les compartimos contenido jurídico de calidad desde la experiencia, para que también en algún momento pueda ser útil para que cuando ustedes vayan a sus audiencias les pueda servir alguno de los consejos que siempre damos en nuestro contenido. Y si les gusta, pues también recuérdense siempre de darnos like. Gracias por sus comentarios, siempre trato de respondérselos y gracias a todos por esa interacción y por ese cariño. Para mí es muy valioso. Gracias también a mi equipo de trabajo que hace posible que nosotros podamos estar con ustedes en las diversas plataformas, porque lleva un trabajo arduo y lo hacemos con mucho cariño. Y por supuesto, yo sola no podría, ¿verdad? Tengo un equipo de trabajo muy valioso que es el que nos apoya con todo este trabajo. Entonces ya tenemos la persona ligada a proceso, ya dijimos que es lo que puede pedir la defensa. Por supuesto, el Ministerio Público va a solicitar que la persona sea ligada a proceso. Ya con la persona ligada a proceso viene otro momento muy importante, que es la discusión de las medidas sustitutivas de la prisión o, en su defecto, pues también de la prisión preventiva. El Ministerio Público normalmente va a solicitar la prisión preventiva. Excepcionalmente, el mismo Ministerio Público solicita que se otorguen medidas sustitutivas de la prisión. Y, por supuesto, usted como defensa técnica, acá tiene un rol muy importante y es precisamente el análisis de esos presupuestos, tanto del peligro de fuga como del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, que los encontramos regulados en el Código Procesal Penal, tanto en el artículo 262 como en el artículo 263 del Código Procesal Penal. Ahí encontramos regulados estos peligros procesales, tanto el de fuga como el de obstaculización para la averiguación de la verdad, y que estos presupuestos, estos artículos tienen sus presupuestos específicos. Cada uno de estos peligros tiene sus presupuestos específicos. Y es ahí donde viene la importancia de usted como defensa activa, con ese rol proactivo que debe tener para usted poder argumentar y hacer ese análisis correspondiente, y posteriormente usted hacerle ese análisis al juzgador, que es quien va a resolver. Porque así como el Ministerio Público va a hacer su petición, usted también va a hacer su petición, y ya con base en esos medios de investigación que hay y esa argumentación, usted también va a estar en condiciones de rebatir si, por ejemplo, el Ministerio Público estuviera pidiendo que se ordene la prisión preventiva. Si el Ministerio Público está solicitando, por supuesto, que se otorguen medidas sustitutivas de la prisión, usted pues lo que tendrá que hacer es argumentar básicamente en cuáles medidas son las que a su criterio son suficientes para garantizar la presencia de su defendido en el proceso. Y estas medidas sustitutivas, por supuesto, las vamos a encontrar reguladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Ahí está todo ese catálogo de medidas sustitutivas que usted puede solicitar. Y
pues le fue muy bien a usted en la audiencia, le otorgaron medidas sustitutivas de la prisión a su defendido y finalmente pues corresponde discusión del plazo de investigación. Se discute cuánto plazo es necesario para esta investigación y recordemos que si la persona se encuentra privada de libertad porque pues, se le denegaron lamentablemente esas medidas sustitutivas de la prisión o porque a lo mejor el delito por el que fue ligado a proceso no tenía derecho a este beneficio de medidas sustitutivas, usted ahí en ese plazo de investigación se va a poder pronunciar también si la persona está privada de libertad sin derecho de medidas sustitutivas. Van a ser 3 meses para este plazo de investigación y si la persona tuvo derecho a medidas sustitutivas de la prisión, pues van a ser 6 meses en los cuales se va a desarrollar esta investigación que es tan relevante y es en la que más me interesa que hagamos énfasis hoy y que la podamos conversar porque es donde veo que se da muchas veces falencias en esta etapa y ¿qué es lo que sucede? Como si le dieron medidas sustitutivas de la prisión a su defendido, pues se queda ya tranquilo muchas veces el abogado y también la persona esperando a que se dé esa etapa intermedia, que recordemos que en esa misma audiencia que se llevó a cabo esta primera declaración, ahí mismo el juez les va a fijar fecha para la presentación de la acusación y para la discusión del acto conclusivo. Y veamos qué hacer en esta etapa. Vamos a tomar un poquito de agüita porque ya es necesario. Aunque me pusieron café, les cuento. Bueno, pues ya tenemos esta etapa de investigación y aquí quiero que lo conversemos de manera detallada. El Ministerio Público ya tiene medios de investigación que presentó en esta audiencia cuando realizó esa imputación. Sin embargo, esta etapa es para seguir avanzando con esa investigación. Y aquí tiene la defensa también un rol importante porque la defensa técnica puede proponer medios de investigación que considere que son necesarios diligenciarlos precisamente para esa averiguación de la verdad real, material e histórica. ¿Y cómo va usted a proponer estas diligencias? Usted que ya tiene su tesis de defensa, va a saber qué medios de investigación, además de los que el Ministerio Público ya ha diligenciado, usted va a saber qué otros medios de investigación pueden ser útiles para sustentar su tesis de defensa y, por supuesto, para desvanecer esa probabilidad de participación de su defendido. ¿Y qué medios de investigación? Pues eso ya dependerá de cada caso concreto, que usted va a tener esa posibilidad de poder proponer esos medios de investigación en atención al caso. Usted ya está analizando su caso, ya está viendo qué medios de investigación a su criterio son útiles y cómo usted va a promover que se realicen esos medios de investigación. Pues usted lo va a hacer requiriéndole al Ministerio Público, haciéndole de conocimiento qué medios de investigación usted considera útiles y proponiéndole al Ministerio Público, solicitándole que se diligencien esos medios de investigación. Y regreso a otro tema importante. ¿Cuál es la importancia de esta etapa? Y esto lo veo mucho en la práctica y por esta misma razón resulta que llegan a una etapa intermedia sin nada. Cuando la persona está privada de libertad, normalmente la defensa técnica se enfoca en buscar una reforma del auto de procesamiento, en solicitar una revisión de la medida de coerción, y que bueno, eso se tiene que hacer, por supuesto, sí o sí, se tiene que hacer, porque usted tiene que buscar esos mecanismos para ir logrando si su defendido, por ejemplo, no le otorgaron medidas sustitutivas de la prisión, usted tendrá que ver
la variación de esas circunstancias primitivas, como lo establece el artículo 277 del Código Procesal Penal, para usted poder lograr esa revisión de la medida de coerción. Y conforme la investigación avanza, pues también puede haber elementos que a usted le permitan decir, aquí ya tengo algo diferente que me permite poder solicitar la reforma del auto de procesamiento. Y reitero, eso está perfecto y es obligado a hacerlo. Sin embargo, no hay que descuidar la investigación. Y aunado a que usted está procurando, por ejemplo, ver que se pueda dar una reforma del autoprocesamiento, aunado a que usted puede estar procurando el otorgamiento de medidas sustitutivas de la prisión, si la persona pues no goza de esas medidas sustitutivas, usted tiene que estar viendo también qué medios de investigación usted considera son útiles y proponerlos, porque si usted no los propone, se le va a ir ese tiempo que es tan valioso y cuando usted diga, hubiera hecho esto, hubiera pedido aquello, hubiera propuesto lo otro, ya va a ser demasiado tarde y no se va a poder. Y recordemos que fuera de esta etapa de investigación ya no se puede hacer nada, ya no se puede proponer que se diligencien medios de investigación. Y en esta etapa pueda darse, por ejemplo, que a través de un anticipo de prueba, yo he visto casos así, que derivado de algún anticipo de prueba, eso es bien útil para desvanecer el hecho, para poder lograr precisamente esa variación y poder solicitar una reforma del auto de procesamiento. Luego vamos a conversar, en otro episodio les prometo, vamos a conversar de la revisión de las medidas de coerción, que también es otro aspecto muy importante, y lo relevante que usted proponga sus diligencias de investigación, porque usted va a conocer el caso y usted como defensa técnica va a tener a su disposición todo aquello que ya le fue imputado a su defendido, aquellos medios de investigación con los que se contaba, y ya esto le permite a usted poder trazar una tesis de defensa y verificar qué medios de investigación pueden ser útiles para fortalecer esa tesis de defensa, porque por su parte, el Ministerio Público va a estar también haciendo su investigación para fortalecer esa tesis acusatoria. Entonces, cada quien desde su respectivo rol va a ir haciendo ese trabajo, ¿verdad? Para ir fortaleciendo su respectiva tesis. Y muchas veces también vamos a tener que contamos con querellante y el querellante, por supuesto, también va a coadyuvar a esa investigación que está realizando el Ministerio Público. ¿Y qué sucede si el Ministerio Público le dice, mire, sí, usted me está proponiendo estos medios de investigación, pero para mí no son importantes? Aquí tiene usted otro mecanismo legal para hacerlo valer, pero lo importante es que usted sí procure su caso, que usted proponga el diligenciamiento de esos medios de investigación que a su criterio son útiles, son pertinentes y necesarios para la averiguación de ese hecho por el cual fue ligado a proceso su defendido. ¿Y qué sucede si el Ministerio Público se niega? ¿Por qué pasa? A nosotros nos pasó recientemente en un caso que tuvimos que presentar, y aquí ahorita voy a decirles a dónde quiero llegar precisamente, cuando se da esa negativa del Ministerio Público a diligenciar aquellos medios de investigación que usted considere útiles y que usted está proponiendo, porque eso es bien importante, usted los tiene que proponer, no es solo esperar a ver si los hacen, si el Ministerio Público investiga esto, pero si yo no se lo estoy pidiendo como defensa, lo más probable es que no se vaya a hacer. Ante la negativa del Ministerio Público de diligenciar esos mecanismos esos medios de investigación que usted le está solicitando, usted tiene una herramienta muy valiosa en el Código Procesal Penal. Y para eso hacemos acopio del artículo 315 del Código Procesal Penal y podemos solicitar una audiencia de discrepancia.
ante el juez contralor de la investigación. Por supuesto, en el artículo 315 no está denominada así con ese nombre, pero en la práctica realmente es el nombre que se le da, es una audiencia de discrepancia. De esa manera se solicita en la práctica. Si usted no sabe cómo hacerlo, me escribe y con mucho gusto en un siguiente episodio por ahí les vamos a compartir cómo poder solicitar esa audiencia de discrepancia si no lo han realizado. Se los compartimos con muchísimo gusto, me escriben y va a ser un honor poderlo compartir con ustedes si no lo han hecho, aunque muy probablemente ya la mayoría sí lo ha hecho, pero si no, reitero, va a ser un gusto que lo podamos compartir y por acá se los dejamos en el siguiente episodio para poder continuar conversando de estos interesantes temas. En esta audiencia, usted se la solicita, esa audiencia de discrepancia, con fundamento en el artículo 315 del Código Procesal Penal. Usted la solicita ante el juez contralor de la investigación y pues ya el juez le va a señalar esa audiencia de discrepancia en la cual usted va a tener la oportunidad de argumentar por qué usted considera que son útiles que se practiquen esas diligencias de investigación que usted requirió y que el Ministerio Público se está negando a realizarles. Por supuesto, usted tiene que tener esa negativa del Ministerio Público donde le diga que no las va a realizar, ¿verdad? Eso es muy importante porque usted se lo tiene que argumentar al juez y ya el juez va a decidir si es necesario practicar esas diligencias o no, pero lo importante es que usted va a tener esa oportunidad de poder exponérselo al juez, porque muchas veces, ¿qué pasa? Les planteo un caso concreto que nosotros tuvimos. En un caso concreto, nosotros solicitamos varios aspectos. Solicitamos, por ejemplo, en este era un caso de encubrimiento, solicitamos que se verificara la legitimidad de una factura, porque teníamos dudas si realmente la factura era legítima. Solicitamos también que se verificara la existencia física de la empresa que decían había emitido la factura, porque también teníamos duda en cuanto a si realmente existía la empresa, porque recordemos que pues también tenemos muchas empresas de fachada, ¿verdad? Y esos eran dos aspectos que nosotros estábamos solicitando. ¿Y qué les parece? Que el Ministerio Público lo que hizo fue llamar a la persona que figuraba como víctima en el caso y tomarle una declaración. Y a través de esa declaración, pues la persona dice, sí, existe la empresa, sí existen las facturas, sí a todo lo que nosotros estábamos solicitando, pero para nosotros ahí no se cumplió con lo que estábamos requiriendo. Y dice el Ministerio Público después que a través de esa declaración se tenía por cumplido con lo que habíamos solicitado y que para ellos era suficiente para tener por acreditado los aspectos que nosotros habíamos solicitado. Entonces, tuvimos que solicitar precisamente con fundamento en este artículo 315 del Código Procesal Penal esa audiencia de discrepancia para hacer ver que no se había cumplido, que realmente se nos estaba negando realizar esas diligencias de investigación porque no se habían practicado. Así que tenemos los mecanismos para poderlo hacer, pero hay que hacerlos valer, ¿verdad? El Código Procesal Penal realmente es una maravilla, nos da tantos mecanismos para poderlo hacer y algo muy importante, cuando usted cree en la inocencia de su defendido, pues esa defensa técnica hay que hacerla valer, hay que ser proactivo y como suelo decirles, que a usted le digan mi abogado defensor de confianza, eso tiene mucho valor y usted tiene que responder a esa confianza que su defendido y la familia muchas veces está depositando en usted. Sabemos, por supuesto, y yo les puedo decir, tengo experiencias muy gratas, sé que hay mucho personal, hay muy buenos fiscales que sí son objetivos y como en todo, ¿verdad? Como en toda institución también pues tenemos el otro lado de la moneda. Pero sí hay fiscales muy objetivos, muy acuciosos en su trabajo, al igual que hay abogados
muy buenos, también hay otros que pues lamentablemente su actuar no es siempre el mejor ni el más transparente, y eso es lo importante, que cada quien desde el ámbito donde nos encontramos hagamos bien nuestro trabajo, hagamos bien las cosas, porque recordemos que también la tutela judicial efectiva, que regula el artículo 5 del Código Procesal Penal. Esta tutela judicial efectiva es en doble vía, tanto para la víctima o agraviado como para el sindicado. Y al hablar de esta tutela judicial efectiva, pues cada quien de los sujetos que ve por, ya sea por la víctima o agraviado o por el sindicado, también tiene que hacer valer esa tutela judicial efectiva y velar por esos derechos, porque la víctima, por supuesto, tiene sus derechos también la víctima o agraviado de conformidad con el artículo 117 del Código Procesal Penal. Y si más adelante se llegara a una sentencia de condena, pues también sabemos que le asiste ese derecho de reparación digna, tal como está establecido en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Y aunado a ello, pues también la persona sindicada tiene derechos, ¿verdad? Y esos derechos no nos los estamos inventando nosotros, esos derechos están regulados en el Código Procesal Penal, también están en la Constitución Política de la República de Guatemala, en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan todas estas garantías, que sé que muchas veces para algunas personas es difícil de entender y si por qué tiene este derecho, pero esos son derechos que ya están establecidos, que se deben garantizar, porque también recordemos que el Estado de Guatemala ya ha sido reiteradas veces también sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por violación a esas garantías. Siempre digo, el que es responsable que lo pague, el que es culpable que lo pague, porque para eso fue hecha la ley. Pero es muy importante que se respeten esas garantías, que se respete ese debido proceso, que se respete el derecho de defensa, que se respete el contradictorio, entre otros, todos los demás derechos que sabemos que existen, porque esto va a permitir que ese proceso sea un proceso sólido y que no vaya a suceder que después, con el paso del tiempo, ese proceso pueda ser retrotraído a alguna otra etapa procesal porque se incurrió en alguna violación a alguna de estas garantías, ¿verdad? Por eso es importante que velemos por ese respeto a estas garantías para que haya un debido proceso y que ese debido proceso permita establecerse a través de él si una persona es responsable o no de la comisión de un acto delictivo. Y pues en un futuro episodio vamos a poder seguir conversando de este tema. También en los comentarios me pueden indicar qué otros temas son de interés para ustedes, temas que les compartimos desde la práctica, y por supuesto poco a poco vamos avanzando y compartiendo temas más especializados, porque muchas veces me hacen requerimiento que podamos conversar, por ejemplo, del recurso de apelación especial, y lo vamos a hacer, se los prometo, pero vamos a ir avanzando así en estas etapas del proceso para que cuando podamos ya conversar del recurso de apelación especial, ya hayamos abordado la etapa de debate, por ejemplo, para que se nos facilite la comprensión. También me han solicitado mucho el procedimiento especial de aceptación de cargos, ya en estos días también lo vamos a poder conversar, y todos aquellos temas que a ustedes les interesen, me lo escriben, va a ser un gusto que podamos ir conversando de ellos. Siempre es un gusto saludarles, les deseo buena noche, muchos éxitos en sus actividades, en la nueva semana por iniciar, que sea muy bendecida para ustedes. Para quienes están de vacaciones, disfrútenlas, pero además de disfrutarlas, recuérdense de hacernos el espacito para que podamos conversar. Recuérdense que siempre aprendemos y esa interacción para mí es muy valiosa, esa interacción con ustedes, porque nos permite poder aprender de aquellas inquietudes que hay. Todos aprendemos y ya saben, usted tiene esa facultad de proponer sus diligencias de investigación
y seguramente sus casos van a ir avanzando de una mejor manera y va a ser usted de esos abogados que su defendido se sienta orgulloso de usted y decir, este es mi abogado, es el que yo quiero que vea todos mis casos, porque esa confianza se va ganando, esa confianza se va ganando con el día a día. Y lo que les digo normalmente, solo nos recomendamos para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, tratemos siempre que en lo que hagamos, independientemente de lo que sea, seamos los mejores, demos la mía extra cuando corresponda, porque también sabemos que nuestro trabajo lo hacemos para Dios y cuando usted hace las cosas bien, los resultados van a ser buenos. Esa ley de la siembra y la cosecha es tan real, así que cuidemos nuestra siembra para que nuestra cosecha sea mejor y siempre nos seguimos saludando por acá y si le gusta este contenido, dele like, déjeme sus comentarios y para mí va a ser un gusto poderle saludar en un próximo episodio.